Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Ya está con nosotros el defensor del pueblo de Guayas. Queremos primero darle la bienvenida. Muchísimas gracias al abogado Freddy Viejo González, quien ha iniciado un expediente de investigación defensorial y convoca a los familiares de las personas privadas de libertad que fallecieron en la penitenciaría del Litoral durante el presente año. Con él vamos a conversar. Gracias, Freddy, por permitirnos estar con usted y que nos explique un poco de qué se trata esto. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes y los radios escuchas que están en sintonía a este programa de noticias. En mi calidad de defensor del pueblo del Guayas, tenemos nosotros las facultades constitucionales de iniciar un expediente administrativo de investigación defensorial por los asesinatos que ha tenido en la penitenciaría del Litoral, en el sistema carcelario, desde febrero hasta el último acontecimiento que fue en este mes de noviembre. Ya, se ha iniciado entonces esta acción. ¿Qué va a pasar? La Defensoría del Pueblo, a través suya, comenzó con este tema. Se está convocando a los familiares. Algo entendía de que había un comunicado sobre ese tema, Fred. Claro, mira, uno de los derechos que me toca tutelar a mí son los derechos constitucionales y vigilar las políticas públicas. ¿Cuál es la política pública de Estado? No estoy hablando yo de gobiernos democráticos que se eligen cada 4 años. La política pública del Estado y qué oferta la política pública del Estado en relación al sistema carcelario. ¿Qué oferta? Rehabilitación, reinserción social y garantiza la vida de los privados de su libertad y su parte psíquica, física y sexual. Esta política pública, con todas las crisis carcelarias que ha existido hasta el mes de noviembre, se genera que ha habido varios nudos críticos. Estos nudos críticos tienen responsables. ¿Quién construyó esa política pública? ¿Cuándo se modificó la política pública? ¿Cuándo se realizaron las alertas de la política pública que no fueron tomadas en cuenta por los funcionarios que son los responsables de la aplicación de la política pública? ¿Qué queremos hacer? Aquí hay varias vertientes. Primero, la construcción de la política pública, que es una cuestión general. Segundo, que se crea un reglamento en el SNAI que solamente en Quito, centralizan en Quito las calificaciones de los beneficios penitenciarios por el tiempo que un reo está recluido, ¿verdad, no? Y que antes se descentralizaba en Guayaquil y en Cuenca. Hay que observar quién fue el que creó este nudo crítico, porque esto permitió que sean muy lentas las calificaciones de las personas que ya tenían el tiempo para acogerse a ciertos beneficios de acuerdo al Código de Ejecución de Pena, de prelibertad, de libertad semiabierta o abierta. También hay que observar en las versiones que ya han realizado en la Defensoría, que son confidenciales y reservadas por las circunstancias muy especiales de las crisis carcelarias, que hubieron presos que estaban por una botella de agua, que fueron sancionados por los fiscales y los jueces con prisión preventiva, cuando la prisión preventiva es de última ratio y es de carácter excepcional. Entonces, he dispuesto que se abran fichas individualmente por cada uno de los procesos a fin de determinar, terminada la investigación defensorial, los responsables por omisión, tanto por acción o omisión, y las negligencias y los nudos críticos de las personas que tuvieron que dar la alerta o construir una nueva política pública que pueda evitar de esta manera los hechos que sucedieron. Tanto es así que es preocupante que una de las personas que fue allá a la Defensoría a declarar, a rendir su versión confidencial y reservada, que decía que era la desesperación de escuchar a su familiar en la última crisis carcelaria, de pedir auxilio, y su impotencia lo llevó inclusive a coger el vehículo que esté a la mano
para dirigirse a la penitenciaría para ver si podía salvar a su hijo, cuando realmente no pudo hacer nada, se sentía impotente. Dice, ¿cómo es posible de que me entreguen a mi hijo muerto? Muchas personas que ya habían cumplido su pena y debían salir libres, y otras personas que de alguna manera había un exceso de parte de los jueces y fiscales en la solicitud de prisión preventiva. Hoy la Defensoría del Pueblo, que está a cargo el doctor César Córdoba, me ha pedido objetividad y ser técnico en cada una de las cosas que hagamos. Esta Defensoría del Pueblo es apolítica. Lo que queremos nosotros en las consideraciones que vamos a dar, incidir para que estos hechos lamentables no vuelvan a suceder. Y identificar a los responsables, tanto por acción o por omisión, en la función judicial, en el SENAI y en la construcción de política pública por Estado. Hasta ahora he pedido la información que esta política pública de reinserción, de rehabilitación y de garantizar las vidas de los privados de su libertad, ¿desde qué año no se modifica o cuándo se la construyó y quiénes fueron los responsables? Y si habían alerta o no habían alerta de los nudos críticos para llegar a una complejidad en el sistema carcelario. Freddy, pero ahí hay algo que me inquieta. Usted dijo algo muy importante, son las políticas de Estado. Es decir, no importa cualquier gobierno, pero hay responsabilidades en los gobiernos cuando no asumen esa política pública de velar precisamente por ese reo. Entonces, frente a esta situación, Freddy, me preocupa inclusive su seguridad, porque aquí esta situación es gravísima, Freddy. Más allá de aquello de su frontalidad y de su independencia, ¿hay seguridad que le están brindando al defensor del pueblo, Freddy? La seguridad que me da el pueblo ecuatoriano de creer en mí y de tener credibilidad en el ejercicio de mis funciones. El artículo 9, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República indica de que si bien efectivo el Estado es responsable por una administración de justicia inadecuada, por negligencia de sus delegatarios, ¿verdad? Pero no es menos cierto que el Estado también se reserva el derecho de repetición contra esos funcionarios. Entonces, esto es una política pública que hay que analizarla desde sus inicios, una política pública que tiene que corregirse, una política pública que tiene que cumplirse la finalidad constitucional que tiene para cada uno de los privados por libertad. ¿Qué te puedo decir? Freddy Viejó goza de una credibilidad en la provincia del Guayas. Freddy Viejó no necesita que nadie lo proteja, porque yo estoy con el pueblo y ahora sí, la Defensoría del Pueblo es del pueblo, con manos abiertas. Me enfrentaré con la Constitución y con mis facultades constitucionales donde tenga que estar y sentaré a las autoridades que tengan que ver en relación al sistema carcelario en mi despacho para que me dé explicaciones y me entregue la documentación pertinente que servirá como resolución o en mi informe motivado donde daré las recomendaciones que me faculte la ley. Nosotros debemos aprender que cuando asumimos unas funciones ya nos debemos las características y las deudas a la sociedad ecuatoriana. No podemos asumir unas funciones con miedo, no podemos titubear. Tenemos ciertas facultades constitucionales que la Defensoría del Pueblo la ejercerá en plenitud a beneficio y goce de cada uno de los ecuatorianos. También en estos 16 días de activismo, la Defensoría del Pueblo ha generado la integración de 13 instituciones gubernamentales, de 3 universidades y de más de 10 organizaciones de derechos humanos que me acompañarán desde el 24 de noviembre al 10 de diciembre en 16 días de activismo por derechos humanos. Entre ellas tenemos actividades como el Día de la Discapacidad. En el mes de diciembre, tercero, vamos a entregar 2 tutelas constitucionales para obligar tanto al Ministerio de Salud Pública como al IES que amplíen el listado de medicamentos para las personas que tienen enfermedades catastróficas y enfermedades raras.
estamos trabajando no tan solo por el sistema carcelario, sino para cada uno de los ecuatorianos. Adicionalmente dispuesto que se aplique con rectitud y en coherencia la ley de defensa del consumidor para que todas las personas que acudan a la Defensoría del Pueblo terminen con un informe motivado y si existe vulneración se indique que existe vulneración. E inclusive, si la vulneración es grave, se patrocina ante un juez de contravención a fin de sancionar al proveedor que ha dado de alguna manera un servicio ineficiente. Retomo el tema de los PPLs, de las personas privadas de la libertad asesinadas. Usted dijo asesinadas. ¿Se pueden considerar crímenes de lesa humanidad? Estamos abriendo una investigación defensorial. Dentro de esa investigación defensorial habrán recomendaciones, conclusiones, y una vez que termine la investigación defensorial, se le indicará a toda la nación y a todas las autoridades lo que la Defensoría del Pueblo ha logrado detectar. ¿Cuál es la fecha tope en la que tendremos ese informe, Freddy? Estamos hablando que son más de 326 PPLs fallecidos, lamentablemente, en la crisis carcelaria. A ver, Freddy, dame la cifra, perdóname. 326 PPL fallecidos. Sí, hay algunos heridos que están muy graves, que no sabemos en el tema cómo están. Hemos puesto que nosotros vamos a dar un informe preliminar entre el 22 y 23 de diciembre. Un informe preliminar de las declaraciones que hemos tenido, de los recaudos y las investigaciones que hemos dado. No vamos a descansar hasta que cada una de las personas asuman su responsabilidad, tanto por omisión o como acción. De todas estas conclusiones, los familiares tienen derecho a iniciar acciones penales correspondientes frente a este tema, Freddy. En el momento que emita mi informe motivado y las reconsideraciones, sabrá todo el derecho que tiene cada uno de los familiares. Indicando desde ya que el Estado tiene una responsabilidad con su administración de justicia inadecuada y sus delegatarios que tengan alguna actitud deficiente o negligente en el ejercicio de sus funciones dentro del sistema carcelario en que ejerce políticas públicas en diferentes facetas, porque esta Defensoría va a tomar en cuenta desde cuándo inició esta política pública y cuáles fueron los funcionarios que intervinieron dentro de esta política y crisis carcelaria. Correcto, la última parte se cortó, pero no hay problema. Vamos a retomar. Ustedes están en un activismo de derechos humanos, Freddy, y este activismo va de la mano con mucha gente que necesita en este momento saber esa verdad. Este activismo político no solo es nacional, está enlazado con niveles internacionales, porque esto ha dado una conmoción social internacional, este tema que en el Ecuador se ha dado ya con 380 muertos, es inaudito. Le escucho, Freddy, parece que apagó su micrófono, no sé. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz.